Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Vamos a estudiar la palabra y vamos a continuar con lo que hemos venido mirando las últimas reuniones acerca de Jacob y en la parte en la que estamos ahora, que es cuando profetiza acerca de sus hijos, ¿cierto? Entonces vamos a ir ahí a Génesis 49. Desde el verso 1, eso fue lo que hace 8 días leímos, lo repasamos y continuamos donde quedamos. ¿Listo? Génesis, gracias mi hermano. Génesis capítulo 49. Voy a leerlo desde el verso 1. Dice así, 49 desde el 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Por eso decimos que es una profecía, porque Jacob mismo dice que lo que él va a decir es lo que va a pasar. Él mismo lo dice, o sea, claramente ahí lo expresa. Y también mencionábamos cómo él estaba tan seguro de lo que iba a decir. O sea, de quién lo recibió, cómo lo había visto, cómo estaba tan claro lo que iba a pasar con respecto a sus hijos. Entonces es una profecía lo que él va a decir ahí. Dice en el 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Mencionábamos también la vez pasada cómo él, por un momento dice hijos de Jacob, pero luego dice escuchen a Israel. Y la vez pasada hablábamos y decíamos que cuando dice Jacob, hijos de Jacob, se está refiriendo como a sí mismo en la carne, porque él ya, cuando nació, pues le colocaron Jacob, pero luego el Señor le cambia el nombre cuando él lucha con el ángel, cuando lucha con Jesucristo mismo, y le pone Israel. Entonces cuando aquí dice, vengan hijos de Jacob, o sea, vengan mis hijos, los que yo tengo en la carne, ¿cierto? Pero escuchen a Israel, o sea, escuchen a la nueva criatura que soy ahora, escuchen al que va a hablar. Es al que Dios le colocó el nombre, ¿cierto? El que va a hablar ahora, lo que va a decir ahora, estoy hablando de parte de Dios. O sea, es Israel el que está hablando ahora, el que Dios transformó. No es Jacob, sino Israel. Por eso ahí dice, escucha a vuestro padre Israel. Y empieza a hablar a cada uno de sus hijos. Entonces empieza por el mayor. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas. Hasta ahí va hablando de las características de él, ¿cierto? Y de un primogénito. Pero a pesar de ser el primogénito, y hoy lo mencionábamos la vez pasada, que el primogénito tenía unos beneficios. Era primero que queda con la autoridad en su hogar cuando ya no estaba su padre. Y segundo, en cuanto a la herencia, le tocaba una doble porción con respecto a sus hermanos. Pero mire lo que le dice Jacob a su primogénito. En el 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal. O sea que ya de una Jacob le dice que él no va a seguir prevaleciendo como el principal, como el primogénito. No va a ser así. ¿Por qué? Ahí lo dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. La vez pasada leíamos esos pasajes, no los vamos a leer ahora, que Rubén pierde sus derechos como primogénito porque Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre. Lo leíamos la vez pasada, Jacob se dio cuenta, pero en ninguna parte de la Biblia Jacob le menciona o le dice algo al respecto, solo hasta este momento, ¿sí? Y le dice que no va a ser el principal. Eso le corresponde a Rubén. Y si uno ve de ahí en adelante la historia de Israel, cuando ellos iban a la guerra, cuando ellos marchaban con el arca, y Rubén no iba adelante, ni era el principal. La tribu que iba guardando o que iba a enfrentar era la tribu de Judá, ¿sí? No la tribu de Rubén. Entonces ahí él pierde ahí su liderazgo entre sus hermanos. Ahora en el 5, Simeón y Leví son hermanos. Estos hijos son los hijos de Lea, ¿sí? Los 4 hijos de Lea, comenzando por Rubén, Simeón, Leví y ahora sigue Judá. Le dice armas de iniquidad sus armas. Ahí está hablando de Simeón y Leví. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarriatearon toros. Maldito su furor, que fue fiero,
y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, la vez pasada hablábamos que él se refería a cuando Simeón y Leví vengaron la deshonra de su hermana Dina, ¿sí? Lo leímos el texto la vez pasada. Resulta que Dina, un varón de Simeón, se acuesta con ella, de Siquem, perdón, se acuesta con ella sin haberse casado con ella. Entonces ellos dicen, listo, la vas a tomar por esposa, entonces circuncídese como nosotros. Los hacen circuncidar a todos los varones de ese lugar. Y dice la Biblia que al tercer día, cuando tenían más dolor los varones, van Simeón y Leví con sus espadas y los matan a todos. Entonces ahí está hablando Jacob acerca de esa situación. Se acuesta con ella, la deshonra, ¿sí? Habría que ver si dice que la viola o no estoy seguro, no recuerdo. En una de las Biblias, no sé en qué Biblia dice que la viola. Que la viola, entonces habría que verlo. A raíz de eso, mire lo que les pasa a la tribu de Simeón y Leví. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces lo veíamos la vez pasada, la tribu de Simeón no tuvo un territorio propio en Canaán, sino que el territorio que le dieron a la tribu de Simeón, o las ciudades que le dieron, estaban dentro de la tribu de Judá. La tribu de Judá le dieron un territorio muy grande. Y como era tan grande para ellos, entonces dentro de ese territorio algunas aldeas se las dieron a Simeón. Y ellos habitaron ahí, o sea, dentro del espacio de la tribu de Judá. Y con el pasar del tiempo, la tribu de Judá termina absorbiendo a la tribu de Simeón. Entonces la tribu de Simeón termina desapareciendo. Y la tribu de Leví, como dice acá que los esparciré, tampoco tuvo un territorio propio, sino que ellos fueron escogidos como sacerdotes, la vez pasada lo estudiamos, y no tenían un territorio, sino que Dios mismo les dice, yo soy su herencia. Yo soy su parte y su heredad. Y a ellos se los asignan en unas ciudades, en 70 ciudades repartidas en toda Israel, donde ellos hacen sus servicios espirituales a Israel, a la nación, pero no tenían un territorio propio asignado. Ahí se cumple la profecía, que ellos iban a ser esparcidos en Israel, tanto la tribu de Simeón como la tribu de Leví. Y ahora vamos al 8. Habla entonces de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Y mire que ahí ya le toca el lugar que le hubiera correspondido al primogénito. Ahí comienza a hablar acerca de que él va a tener autoridad en medio de sus hermanos. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces ahí comienza a hablar acerca de que va a tener una posición particular y especial con respecto a sus hermanos. Va a ser superior a ellos. Cuando dice que se va a inclinar a ellos es porque va a tener autoridad sobre ellos, porque van a tener lo que reverenciar. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, está refiriendo a que iba a vencer a los enemigos. Cuando uno le pone la mano en la cerviz a alguien es porque lo ha vencido, ¿cierto? Entonces ahí está refiriéndose a que Judá iba a tener esa autoridad, iba a tener esa victoria sobre sus enemigos y que los hermanos le iban a alabar. Y en el 9 empieza a decir, cachorro de león, Judá, y empieza a mencionar lo del león que lo hablamos la vez pasada. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Y luego dice en el 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Eso lo mencionamos también la vez pasada, y es que de la tribu de Judá iban a venir los reyes de Israel. De la tribu de Judá iba a venir el gobierno en Israel, por eso ahí dice, no será quitado el cetro de Judá. O sea, el gobierno y la autoridad la iba a tener, o iba a provenir de la tribu de Judá. Uno se da cuenta que luego que el primer rey que fue Saúl, era la tribu de Judá, luego David y toda la descendencia y los hijos de David, Salomón, los reyes de Israel vinieron por el lado de la tribu de Judá. Dice, no será quitado el cetro, hace referencia a esa autoridad que recibieron. ¿Y hasta cuándo ellos iban a tener ese reinado o esa autoridad? Dice ahí, hasta que venga Silo. Y Silo se refiere al Mesías. O sea que ahí está ya profetizando, diciendo que los reyes de Judá iban a salir los reyes y que iban a tener esa autoridad hasta que viniera el Mesías.
o sea, Cristo. Y miren el detalle que dice ahí después en el 10 al final. Y a él, o sea, a Cristo, se congregarán los pueblos. Miren que él viene hablando de un gobierno en medio de sus hermanos, pero luego cuando venga el Mesías, todos los pueblos se van a reunir en torno a él. O sea, que iba a tener un alcance por fuera de Israel, o sea, iba a ser un alcance para todos. Y precisamente así ocurrió. Dentro de Israel, pues había un gobierno interno, parte de ellos, pero ya cuando vino Cristo, y Cristo es revelado no solamente en medio de los israelitas, sino también a los gentiles, pues nosotros también como gentiles hacemos parte de estos pueblos que nos congregamos alrededor de él, ¿sí? O sea que la profecía está hablando acerca de eso. Eso lo mencionamos la vez pasada. Dice en el 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ahí quedamos la vez pasada, ¿cierto? Y no vamos a pasar de ahí, sino que vamos a mirar esta profecía acerca de Judá y vamos a estudiarla un poco más, porque hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo acerca de ella. ¿Listo? Entonces vamos a ver la nueva, mira cómo dice, comparemos esta versión que es la Reina Valera, comparémosla con la Biblia textual. Voy a leerlo desde el verso 8, nuevamente lo voy a leer en la Biblia textual. Miren cómo dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Es similar a lo que dice la Reina Valera, pero el verso 9 es mucho más claro acá. Dice: cachorro de león es Judá, subiste cual un brote, hijo mío. Miren que en la Reina Valera dice: de la presa subiste, hijo mío. En cambio en la textual dice: subiste cual un brote, hijo mío. Es como si en la tierra no había nada, ¿cierto? Y de un momento a otro sale un brote y dice: uy, ¿de dónde salió esto? Y empieza de ese brote a salir, no sé, un arbolito o una planta. Está diciendo: subiste cual un brote, hijo mío. Y eso hace referencia a que pues de la tierra que uno no ve nada, sale una planta. Y hemos cantado, y en Isaías dice que cual renuevo subirá delante de Jehová, raíz de tierra seca. Esa canción la hemos cantado y lo dice la Biblia, haciendo referencia a la resurrección de Cristo. Que Cristo estando sepultado, ¿cierto? Y como que ya hasta ahí llegó el Señor, no hay nada más, pero resulta que Él brota de en medio de la muerte y nace de ahí, surge de ahí y viene a traernos vida a todos. Entonces cuando dice acá: subiste cual un brote, hijo mío, está haciendo referencia a esos pasajes, y ahora vamos a leer uno relacionado a la resurrección de Cristo. Mire que también lo complementa con el siguiente pasaje, dice la versión textual, ahí al final del 9, de la tercera oración: habiéndote reclinado, dormiste. En la Reina Valera dice: se encorvó, se echó como león. En la textual dice: habiéndote reclinado, dormiste. Y la textual sigue diciendo: ¿quién hará que se levante? Es más clara esta versión textual porque ahí nos da a entender que si ese león que surge como un brote, ese león se echó a dormir en un momento y luego ese león se despertó. ¿Quién lo despertó? Y eso nos está hablando acerca que durmió, como cuando Cristo fue a la cruz, ¿cierto? Y pagó por nuestros pecados, muere, pero no es una muerte eterna, sino que es una muerte temporal, porque vence el pecado, porque su sacrificio fue aceptado por el Padre, y el Padre mismo lo levanta de los muertos. O sea que ese león de la tribu de Judá, pues se durmió, y luego ese león fue despertado por el Padre, mostrando que su sacrificio había sido aceptado. Aquí lo está anticipando, la textual es más clara. Vuelvo y lo leo: habiéndote reclinado, dormiste. ¿Quién hará que se levante? O sea, murió, pero el Padre lo levantó de los muertos. Y la vez pasada lo mencionaba con Adán, porque cuando Adán, Dios, cuando lo ve solo, dice: le va a hacer una ayuda idónea. ¿Qué hace con Adán? Lo hace caer en un sueño profundo. Duerme. Toma de uno de sus costados una costilla y forma a Eva, ¿cierto? A su esposa. Y viene y la trae y ahí lo despierta. Es similar la situación. El Padre hace dormir a Adán y una vez él está dormido forma a Eva y le trae luego a Eva para que él la vea una vez se despierte. Asimismo pasa con Cristo. Cristo duerme, muere, a él le atraviesan el costado
así como a Adán le sacan la costilla del costado de Cristo sale agua y sangre, y una vez Cristo, pues ahí duerme, muere, ¿cierto? Al tercer día cuando resucita, ya está preparado, listo para ver a su iglesia, a su prometida, porque es que ya pagó el precio por ella y ya le ha suministrado el agua, que es el Espíritu Santo, y le ha suministrado la sangre para la limpieza de sus pecados y poderla preparar para sí mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces eso lo mencionamos la vez pasada, estoy haciendo ahí un resumen corto, porque vamos a hablar de esta profecía otros aspectos más. Con referencia a esto le damos lo que dice Isaías 11. Isaías 11, capítulo 11, desde el verso 1. Dice así, esta es otra profecía. Dice, desde el 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David, ¿cierto? Y está hablando que Isaí es como un tronco, y que de ese tronco iba a salir una vara. Mire que en Génesis decía que iba a salir un retoño. Y en la canción en Isaías 53, pues que la canción que cantamos, dice que cual renuevo subirá, o sea que va a retornar algo de ahí, va a salir algo, va a brotar algo del tronco de Isaí. O sea, Isaí siendo el papá de David, ¿cierto? De su descendencia, de la descendencia de Isaí, va a nacer o va a salir alguien con estas características. Voy a volver a leer, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, de la descendencia de Isaí va a venir alguien particular. ¿Quién es ese alguien? Dice en el 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Mire los atributos de lo que va a ser esta persona descendiente de la genealogía, ¿cierto? De Isaí. Con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Quién tiene esos atributos? Solo Cristo, ¿cierto? ¿Quién puede obrar de manera justa, transparente, equitativa y defender el derecho? Cristo. Y él va a ser descendiente de Isaí, haciendo referencia también a el retoño que iba a nacer y que acabamos de leer en Génesis, que iba a salir de la tribu de Judá. Entonces, esta es una profecía también, porque aquí hablaba de Cristo, hasta este momento no había nacido Cristo, pero también complementaba lo que leíamos en Génesis, ¿sí? Vamos a leer entonces ahora sí unos pasajes referentes. Esto lo leímos la vez pasada, estos que vamos a leer ahora no. Vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Hoy que estamos hablando de la profecía de Judá que menciona al león, ¿cierto? El cachorro del león y esa autoridad que tiene como rey. Ezequiel capítulo 1, verso 10. Esta fue una visión que tuvo Ezequiel. Y mire lo que él registra. Él registra, describe unos seres que él ve en medio de su visión, pero mire lo particular en el 10. Y el aspecto de sus caras, de esos seres que él vio, tenía 4 caras. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Sí ven? Ezequiel ve estos seres y ve que ellos tienen 4 caras. Estos mismos seres de 4 caras también los vio Juan en el Apocalipsis. Y dice que tenían cara de hombre, cara de león, cara de
águila, y en Apocalipsis dice que cara de becerro. Aquí dice cara de buey. Pero entonces son seres que tenían 4 aspectos o 4 caras diferentes, pero los 4 haciendo referencia a la misma persona. Y mira que aquí menciona también el león, que hace referencia a lo que estamos leyendo del león de la tribu de Judá. Ahora, hago referencia a esto porque estas 4 caras hacen referencia a Cristo, valga la redundancia. Son los 4 aspectos de Cristo. Cristo como hombre, cuando dice cara de hombre, porque Cristo es hombre 100%. Cara de león, cuando hace referencia a Cristo como rey, porque Cristo viene a establecer su reino, como el león de la tribu de Judá. Cara de buey, resulta que el buey es un animal de servicio, y hace referencia a Cristo como el que sirve, vino a servirnos a nosotros, vino a servirle al Padre. Eso hace referencia a la cara de buey. Y la cara de águila hace referencia a su naturaleza divina. El águila es un animal que habita en los cielos, que está en las alturas. Y eso hace referencia en Cristo a su naturaleza divina. Estos 4 caras se desarrollan o se explican en la Biblia en los 4 evangelios. Tienen una correspondencia. Porque cuando habla de la cara de hombre, el evangelio de Lucas, si uno lo revisa, en el evangelio de Lucas aparece a Cristo descrito como hombre. Resulta que Lucas era médico, y cuando Lucas hace la investigación acerca de Cristo y comienza a registrar lo que pasa con Cristo, Lucas enfatiza en Jesucristo como hombre. Dice, nació de María, nació en tal lugar, padeció estas enfermedades, sudó sangre. O sea, Lucas en su investigación lo muestra como hombre. Entonces, si uno se va a Lucas capítulo 3, lo enfatiza, sí. Y cosas que aparecen en un evangelio no aparecen en otro. Entonces en Lucas, el énfasis que él hace es mostrar a Cristo como hombre. Por eso la cara de hombre que se menciona en Ezequiel. Y mire que en Lucas 3:23, cuando Lucas hace la genealogía de Cristo, comienza por el lado de José. O sea, comienza por la parte humana. Sí, nació de José, en lo natural. Y comienza a hacer la genealogía. Ahí en el 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Eli, y empieza a hacer la genealogía de Jesús. Y al final, en el verso 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Resulta que Adán significa hombre. Entonces al final Lucas es lo que está diciendo acá, hijo de hombre, hijo de Dios. Entonces el énfasis que hay en el evangelio de Lucas es a Cristo como hombre, que tiene que ver con una de las caras que aparecen de Ezequiel. La otra cara es la cara de león, y el evangelio de Mateo hace referencia a Cristo como rey. Cuando se va a Mateo, en el capítulo 1, en el verso 1, cuando aparece la genealogía, miren Mateo como la referencia o como menciona a Jesús. Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesús. Luego dice, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que Mateo, lo que va a hacer énfasis acá, era mostrar que Jesús era del linaje de David. O sea, era la raíz de Isaí, que fue la profecía que acabamos de leer en Isaías. Era el cachorro del león de Judá. O sea, era de la tribu de Judá. Mateo va a enfatizar que Jesús es rey. Es del linaje de la familia de los reyes de Israel. Ese es el énfasis de Mateo. En Mateo aparece, por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántas veces aparece eso en Mateo? En Mateo aparece esas expresiones de Jesús hablando del reino. Cuando dice, el reino de los cielos es semejante a, aparece esas expresiones en Mateo. En Mateo aparece, por ejemplo, que cuando Jesús lo iban a crucificar, le colocaron una túnica morada. Creo que púrpura es que dice la Biblia. Y esa túnica púrpura solo la utilizaban los reyes. O sea que cuando Jesús le colocan la túnica, le están diciendo, usted es el rey de los judíos, tome su túnica y tome su corona, pues porque usted es el rey de los judíos.
Mateo va a mostrar esos aspectos de Cristo como rey, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Mateo hace énfasis acerca de Jesús en la cara, perdón, la cara como león. Entonces, allá en Ezequiel las 4 caras, la cara de hombre que se ve en Lucas, la cara de león que se ve en Mateo, que concuerda con el linaje de David, la raíz de Isaí, con el cachorro de león de Judá que estamos viendo en Génesis. Ahora mire cómo lo presenta Juan. Juan capítulo 1. Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo está presentando Juan a Jesús? Lo está presentando como Dios, ¿sí? O sea que el énfasis que hay en Juan es acerca de que Jesús es Dios mismo. Es la cara de águila, porque el águila es el animal que está en las alturas, que vuela. Es un animal que no tenemos nosotros, digamos que normalmente acá, sino que él siempre está arriba. En Juan aparecen las expresiones como yo soy la vida eterna, el Padre y yo uno somos, ¿sí? Yo soy la vida verdadera. Empieza a mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. El énfasis que aparece en Juan es que Jesús es el Hijo de Dios. Es la cara de águila. Y la cara de buey se muestra en el Evangelio de Marcos. Resulta que el Evangelio de Marcos no tiene genealogía. No aparece la genealogía de Jesús. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto de los 4. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, que era el compañero ayudante de Pedro. Entonces lo que se cree, como Pedro no sabía escribir, pues Pedro se lo dictó a Marcos, y Marcos lo que hizo fue registrarlo. Pero entonces en el Evangelio de Marcos se hace énfasis a Jesús como el que sirve, como el que nos sirve a nosotros, como el que sirve a Dios. Entonces Marcos hace referencia a la cara de buey. ¿Sí me hago entender? Entonces quería mostrarles esto porque en las caras de Ezequiel aparece la cara de león. La cara de león es un aspecto de Cristo que nos confirma que es la raíz de Isaí, la profecía de Génesis, cachorro de león de Judá, y Mateo registrando como el linaje de David y mostrando a Jesucristo como rey. O sea que ahí nos está confirmando que esa profecía hablaba de Jesús y que efectivamente Jesús viene del linaje de David, viene de la descendencia de Isaí, se cumple la profecía. Ahora, si nos volvemos allá a Génesis, ¿dónde estábamos? En Génesis 49. Miren lo que dice el verso 11. 49:11 dice, donde estábamos al principio, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. La Biblia textual dice así: ata a la vid su pollino y a la cepa escogida el hijo de su asna, lavará en vino su vestido y en la sangre del racimo su manto. Es un poco abstracta o un poco raro lo que dice, ¿cierto? Pero vamos a leer algunos pasajes que nos pueden dar una claridad con respecto a eso. Ahora volvemos a Génesis. Miren lo que dice Zacarías. Busquemos Zacarías, capítulo 9. Capítulo 9, verso 9. Sí, mi hermano, 9:9. Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Mira, hemos hablado del león, ¿cierto? Rey.
el león que hemos venido mencionando, el león, el cachorro del león. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, si ven cómo el rey, cómo ese león iba a venir, iba a entrar a Jerusalén cabalgando sobre un pollino. Esa era una profecía que se escribió mucho tiempo antes de la venida de Cristo y que complementa o ratifica lo que estábamos leyendo en Génesis. O sea que por allá Jacob vio eso, vio el cachorro del león y vio un asna por allá también. Y cuando él le escribió dice que ata a la vid su pollino. Y resulta que eso se cumple, esta profecía se cumple en Mateo, vamos a leerlo. Mateo, que es el que nos presenta a Jesús como rey. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 desde el verso 1. Dice así, desde 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. ¿Por qué se llamaba el monte de los olivos? Pues porque había muchos olivos. O sea, era un lugar donde se producían muchos de estos árboles. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada. Acuérdense que dice Génesis, atad a la vid su pollino. Un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Sí ven? Aquí está ratificando o está confirmando la profecía que acabamos de leer en Zacarías. Ahí sigue en el 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros encordaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Eso es lo que hacen como el Domingo de Ramos, ¿cierto? Que tratan de recordar esta escena cuando entra Jesús y les tendían los mantos en el piso, la entrada triunfal, los mantos en el piso y les hacían con ramas de los árboles. ¿Con la vid? Como la veña, exacto, sí. Y en el 9, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David. Mire cómo Mateo enfatiza que él es del linaje de David, del linaje real. Habla de la profecía, tu rey vendrá sobre un asna. Y aquí la gente le estaba diciendo hijo de David. Recuerden que David era para ellos la referencia en autoridad porque fue su primer rey, digamos que tuvo temor de Dios, y aparte de eso David puso su mano sobre la cerviz de sus enemigos. Rey venció muchos de sus enemigos. Cuando David estuvo como rey, recogió demasiados tesoros de sus enemigos porque luego ese tesoro se utilizó para construir el templo, que lo hizo Salomón. Entonces, hijo de David, está haciendo referencia a Jesús del linaje real. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ahí en el 9. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces miren ahí cómo está relacionando todo, el león, que es el rey, el asno, el monte de los olivos, la vid. Entonces todo eso está complementando, o sea que Jacob había visto eso desde antes. El pollino, tu rey ata la vid, no solamente el asno, sino el pollino, o sea, la mamá y su cría, ¿cierto? Eso lo había visto desde antes, eso es increíble. ¿Qué más dice allá en Génesis 49? Ahí el 49:11, que es el que estamos leyendo, dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, miren esta parte, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto.
Vamos a ver a qué se refiere, porque esto es tremendo. Mire lo que dice Isaías 63, ya volvemos a Génesis. Isaías 63. Lavó en el vino su vestido. Isaías 63 es otra profecía. Y es una visión que tiene Isaías. Y miren el diálogo que tiene ahí y lo que sucede. Isaías 63 desde el 1. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? O sea, vio que alguien venía de un lugar que se llamaba Edom y venía con unos vestidos rojos. Y allá en Génesis dice que lavó en el vino su vestido. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. O sea que lo que dice en Génesis es que él en su vestido venía manchado de rojo. Y la referencia de Génesis es que venía manchado de rojo porque había bañado su vestido en vino y en sangre de uvas, como si se hubiera chorreado con sangre de uvas o con vino, ¿cierto? O sea que eso es lo que ve en Génesis. Pero entonces mire lo que dice acá, esta es otra profecía, mire lo que dice. ¿Quién es este varón que viene de vestido rojo? O sea, lo vio así como, ¿quién es este que viene de vestido rojo? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Luego dice, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Está hablando Jesús. Y luego le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tu ropa es como el que ha pisado en el lagar. O sea, el que lo ve, le está preguntando a Jesús, ¿tu vestido por qué está rojo? Es como si hubieras pisado las uvas en el lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas. Entonces es como un tarro grande, como un recipiente. Se ponen las uvas y ahí se pisa. Se machacan. Ese es el lagar. Obviamente si yo las piso, pues yo me voy a salpicar y me voy a manchar con esas uvas. Entonces la persona que está viendo a Jesús le preguntó, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tu ropa es como el que ha pisado en el lagar. O sea, parece que usted viene como de un lugar de haber pisado uvas. De un viñedo. Y entonces mire lo que le contesta. He pisado yo solo el lagar. Le contesta Jesús. He pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Entonces mire lo que está hablando. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. O sea que ese vestido estaba rojo. ¿Por qué estaba rojo? Porque había ido a hacer justicia en los pueblos. Y cuando dice que pisó él solo, fue porque él mismo fue e hizo justicia de sus enemigos. ¿Y por qué se manchó su vestido? Pues porque la sangre de sus enemigos le salpicó. ¿Sí me hago entender? Aquí lo está diciendo. Los hollé en mi furor y su sangre, o sea que los mató, los acabó a sus enemigos. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Sí es lo que está diciendo hoy el Señor? Lo que el Señor está diciendo es que va a haber un día en el que Él mismo va a hacer justicia con su brazo, solo, con su ira. Y Él va a venir con sus vestiduras blancas, pero como va a hacer justicia y va a destruir a sus enemigos, pues se va a salpicar de sangre. Y sus vestidos se van a manchar de rojo. Y lo vamos a ver manchado de rojo como si se hubiera manchado de vino, de jugo de uva. Pero acuérdense que el vino y el jugo de uva nos hace referencia a sangre. Como cuando nosotros tomamos el pan y la copa, recordamos la sangre de Cristo derramada por nosotros, ¿cierto? Ahora, esta mancha que Él tiene en su vestido, pues no es porque le haya entregado su sangre, sino porque Él está haciendo justicia con respecto a sus enemigos. Y aquí al que lo ve así manchado de sangre le pregunta, manchado de rojo, ¿y qué le pasó?
No, es que yo fui a hacer justicia y en mi furor derramé su sangre en la tierra, porque aquí lo está diciendo, y me salpicaron. Entonces es el vestido rojo. O sea que Jacob vio eso. Jacob vio cuando decía ya, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. O sea que Jacob vio cómo se salpicaba el Señor Jesús en el momento que hacía justicia con sus enemigos. Porque es que la visión que Jacob le da a Judá es la visión del rey con autoridad, el león, ¿sí? El cachorro de león. O sea que Jacob vio eso desde allá. Y aquí en Isaías nos lo amplía un poco más. Y mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 19. Aquí en Apocalipsis aparece también la referencia de lo que estamos leyendo. Apocalipsis capítulo 19 desde el verso 11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, ¿quién está montado en ese caballo? El Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Dice que es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso solo lo tiene Cristo. Dice en el 12: Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Sí ven lo que dice ahí? ¿Por qué estaba teñida de sangre? Pues porque él estaba peleando contra sus enemigos y haciendo justicia. Ahí dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y en el 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y ven que él estaba peleando. Y ahí lo está mostrando como rey, como la autoridad, como aquel que está gobernando. Herir las naciones. Y ahí dice, y él regirá con vara de hierro. El hierro. Por eso hablamos que el hierro en la Biblia hace referencia a la autoridad, la vara de hierro, hablando de él como rey. Y miren lo que dice esa expresión que confirma lo que estamos leyendo en Isaías. Y él pisa el lagar del vino del furor. ¿Sí ven cómo dice ahí? Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, está haciendo referencia a que el lagar, que es como ese recipiente, él lo pisa del furor. O sea, hace justicia con sus enemigos, los acaba, los pone por estrado de sus pies. Por eso dice en otra parte, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo han leído, ¿cierto? Entonces, si él pone a los enemigos por estrado de sus pies por debajo, porque los pisa, porque los vence, ¿cierto? Los pone en una posición inferior, los aplasta. Y si lo hace como si fuera un lagar, pues en el momento que los aplasta, salpica sangre. Y al salpicar sangre, sus vestidos se manchan. Por eso dice ahí, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí ven cómo ratifica la visión de él como león, como el rey? La tribu Judá tenía encargado el gobierno hasta que viniera siglo, o sea que hasta que viniera Cristo. Ahora el gobierno pues lo tiene Cristo, ¿cierto? Claro, y Jacob, o sea, ¿hace cuántos años Jacob vio eso? Obviamente Jacob lo vio y él lo escribió y lo expresó como él lo entendió. Pero nosotros hoy tenemos un panorama mucho más amplio, ¿cierto? Y tenemos más pasajes que nos complementan y nos aclaran un poco. Porque si uno lee solo lo de Génesis, pues es como raro y no es tan claro. Pero cuando dice allá, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. O sea, se manchó a causa de el furor, a causa de que cuando hizo justicia con sus enemigos y los aplastó, pues se salpicó de sangre. Como cuando se aplastan las uvas, ¿sí? Toda esa profecía que haya tan corta es demasiado grande y profunda. Y en Apocalipsis nos la confirma. O sea que esa profecía no se ha cumplido.
La profecía, Jacob vio, listo, viene el rey. Y Jesús ya vino una vez. Y vemos que él tiene una cara de león. Pero él no ha venido todavía como león. Porque cuando venga como león es cuando él va a venir en su reino. ¿Cierto? O sea que esa profecía todavía no se ha cumplido. Y todas estas profecías que acabamos de leer en Apocalipsis todavía no se han cumplido. O sea que Jacob las vio desde ese entonces. Y nosotros pues hoy podemos apoyarnos y estudiarlas en ellas. ¿Sí? Vamos a mirar allá en Génesis, el capítulo 49. 49:11 entonces, que es el que estamos tratando hoy, dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. O sea, eso nos está hablando acerca de la entrada triunfal, ¿cierto? En el pollino, como rey. Luego dice: lavó en el vino su vestido y en la sangre de su manto, haciendo referencia a que sobre sus enemigos va a tener victoria, los va a acabar y pues se va a salpicar de la sangre, se va a manchar. Luego dice en el 12: sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esto es un poco raro y yo traté como de buscar y ver qué decían, y lo que encontré que me pareció como más apropiado es que a raíz de todo eso que pasa, que había pasado previamente, ¿cierto? Es el cachorro de Judá, muere, luego resucita, su entrada triunfal, la victoria sobre sus enemigos, pues va a venir aquí al final y dice que sus rojos son rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. La textual dice: sus ojos alegres por el vino, dice en la textual, sus dientes blancos por la leche. Y el comentario que hay en la textual dice que si sus ojos son alegres por el vino, no se está refiriendo a que se embriagó, sino que acuérdense que la referencia del vino nos está hablando acerca de la victoria sobre sus enemigos porque se salpicó, porque sus vestidos se mancharon. Y entonces aquí está diciendo sus ojos alegres por ese vino. O sea, la victoria que obtuvo sobre sus enemigos le dio alegría a él. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y lo menciono. Claro, él está contento pues porque se manchó, y no se manchó porque se emborrachó, sino que se manchó porque venció a sus enemigos. Y los venció después de todo ese proceso, porque él tuvo que morir, tuvo que resucitar, la entrada triunfal en Israel, tuvo que pasar un poco de cosas antes de que pudiera vencer a sus enemigos. Y al final está diciendo que sus ojos, dice la textual, son alegres por el vino, o sea, por esa mancha que hay en sus ropas, por esa victoria que está representada ahí, es la alegría que él está obteniendo. ¿Sí me hago entender? Pero tenaz acá como lo distorsiona, digo, claro. Porque dice sus ojos rojos del vino, o sea, se emborrachó y está... Da a entender como si estuviera borracho. Pero ahora leamos otro pasaje que lo complementa. Pero claro, pero si usted le echa vino en los ojos, mire cómo va a llorar. También. No, me imagino yo que debe ser muy fuerte. Debe arder. Lo otro puede ser que se salpicó en los ojos por el vino y se le pusieron rojos. Sí, también puede ser. Sí. Sino que hay otras interpretaciones que a mí me parece como que es más subjetiva, ¿cierto? Como que la persona que lo lee lo interpreta diferente. Yo prefiero que la misma Biblia nos dé como la explicación. Sí, no, incluso las varias versiones lo aclaran. Exacto, exactamente. Mira lo que dice Isaías 61. Y no está hablando en ningún momento del vino como algo en que él se haya embriagado en esa profecía, sino que está hablando del vino como una muestra de que venció a sus enemigos. Como una metáfora. Claro, la está comparando con eso. No, y es que lo que pasa es como que tiene un encabezado ahí, esa parte desde el 11 es como un encabezado. Sí. Como dice Judá, viene, sí, es como una secuencia. Es una secuencia. Y eso es el final de la secuencia. Sí. Como la victoria. Tal cual, tal cual. Es como cuando, no sé, llega alguien de rescatar a un secuestrado y llegan manchados, llegan cansados, sudando, con las heridas tal vez, llegan de la selva llenos de maleza y uno ve eso, ay mira, ellos vienen gozosos porque liberaron a este secuestrado y se ven las heridas, se ven las manchas, se ven las secuencias, ¿cierto? Se ven agotados. Entonces esta es la secuencia que estamos viendo, ese león
cómo vence a sus enemigos, se mancha y sus ojos se ponen rojos. En esta versión porque le salpica, digamos que como que le salpica sangre. Pero la otra versión dice que sus ojos alegres por el vino, o sea, por la victoria que obtuvo, ¿cierto? Y en Isaías 61 no lo va a aclarar. Leamos todo el 61, dice desde el 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está hablando acerca de Cristo, ¿cierto? Y de una profecía. De hecho, cuando Jesús va al templo y lee los rollos, ¿se acuerdan que él abre este rollo y lee este rollo específico? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y miren lo que dice ahí, y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, no solamente, digamos que vemos lo bonito, sí, Dios es amor, viene a darnos libertad, a salvarnos, pero aparte también de eso es león y viene a hacer venganza de sus enemigos, ¿sí? Dice ahí, y el día de, porque eso no lo enfatizamos muchas veces, sino que es Dios amor, pero es que también es fuego consumidor. Exacto, ¿sí? siempre se habla del amor, Claro. lo suave. Que no nos sorprenda porque el Señor Dios ungió a su Hijo para todo lo que acabamos de leer, pero también lo ungió para el día de la venganza del Dios nuestro. O sea que por medio de su Hijo va a ser venganza. Lo vamos a ver. El día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En el 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En el lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Entonces mire todo lo que está hablando ahí. Y ahora mire lo que dice el 10. A raíz de todo eso, en gran manera me gozaré en Jehová. O sea, después de que el Señor fue ungido para eso y todo lo que habla que va a hacer, ¿cierto? Después de que pasa todo eso, ¿qué dice en el 10? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de él, delante de todas las naciones. O sea, este pasaje lo que está mostrando es, el Señor ha sido ungido para unos propósitos, ¿cierto? Y Él los va a llevar a cabo. Esos propósitos, liberar a los cautivos, hacer justicia, tomar venganza, ¿cierto? Revelarnos su palabra. Y de una vez eso pase, dice que en gran manera me gozaré en Jehová. O sea, estaba hablando acerca del gozo que genera la victoria que el Señor nos da. O cuando el Señor ha cumplido su propósito, eso genera gozo en medio de nosotros, ¿cierto? Y tiene similitud en Apocalipsis y tiene similitud en Génesis. Cuando después de que lavó o tiñó sus vestidos en vino, luego dice que sus ojos rojos por el vino. Y la textual dice, sus ojos alegres por el vino. O sea, dándonos a entender que Él se goza o le da alegría o disfruta el fruto de la obra que Él hace, ¿cierto? Claro, disfruta de la victoria. O sea, Él disfruta después de todo lo que pasa.
nos gozamos en el Señor por eso. Y pasa lo mismo con el Hijo. Después de todo lo que Él hace, muere, resucita, vence a sus enemigos, se mancha, pone a sus enemigos por estrado de sus pies, sus ojos rojos por el vino. La otra versión dice sus ojos alegres por el vino. O sea, el Señor disfruta de esa victoria. O sea que la profecía de Jacob con respecto a Judá no solo abarca hasta el tiempo de hoy, sino que abarca más allá. Porque hay una parte que todavía no ha sucedido, que es cuando Jesús venga a hacer justicia y comience a derramar sangre de manera justa. Dice que como en el lagar. O sea, imagínense cómo va a hacer eso. Poner a sus enemigos y empezar a ponerlos por debajo de sus pies. Va a empezar a brotar, a derramar sangre, ¿sí? Y se va a manchar. Y el vino, él derramó su sangre. Ajá. Y ahora ya no es su sangre, sino la de sus enemigos. La de los enemigos, exactamente. Por eso la primera venida vino con una cara, vino como cordero. Murió, fue al matadero y derramó su propia sangre. Pero en su segunda venida va a venir como león, a poner o a establecer su autoridad sobre sus enemigos, a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, y va a pasar lo que dice acá. La venganza de Dios. Exactamente, el día de su venganza, ¿sí? Que eso va a ocurrir después. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces quería como que pudiéramos ver esos pasajes porque nos aclaran mucho acerca de lo que Jacob habló o profetizó de Judá, ¿sí? Y cómo, o sea, a mí me impresiona mucho cómo desde esa época ya había visto tantas cosas. Se había visto la venida de Jesús, la entrada como en un pollino, pero aparte de eso vio cuando él va a manchar su ropa de sangre porque va a vencer sobre sus enemigos, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, en la próxima seguimos con los otros hijos.